Presidenta, ya que estamos hablando de las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar el tema de la crisis, una de esas medidas fue la entrega de un bono de 40.000 pesos a comienzos de año. Fue una medida bastante bien evaluada por la población, por lo menos así también lo reflejan las encuestas que de repente entregan una radiografía. ¿Qué pasa ahora? ¿Existe la posibilidad de un nuevo bono, por ejemplo? ¿Ese puede ser uno de los anuncios del 21 de mayo próximo? Siempre... Yo diría que el sueño de un periodista es saber antes del 21 de mayo. Pero en términos muy generales. El sueño del periodista es conseguirse el discurso. Bueno, hay gente que dice que el 21 de mayo fue enero, porque claro, por el plan de estímulo fiscal y todos los anuncios. No, mire, lo primero que quiero decir es que efectivamente yo creo que el bono fue muy importante por varias razones. Primero porque fue un apoyo a una cantidad enorme de familias. Primera vez en Chile que se pagaba un bono por carga, ¿no es verdad? Vino en un momento preciso y así fue planificado, porque el mes de marzo es un mes de mucho costo. Para mí ha sido muy emocionante cuando estoy a veces en lugares y gente se me acerca y me decía, ¿sabe qué? A esta altura, los otros años, yo andaba siempre pidiendo plata prestada para comprarle zapatos para mi hijo, para el colegio. O gente que pudo gastarlo en distintas necesidades que tenía. Y en ese sentido para mí ha sido muy positivo eso, porque he visto que la gente lo recibió y le fue de una ayuda efectiva. Segunda cosa es que como fue por primera vez no solo carga por hijo, sino también por primera vez fue toda persona que recibe la asignación familiar. Es decir, aquí no estamos hablando de los sectores más vulnerables, estamos hablando de más del 40% de la población, gente de clase media que tenía una asignación familiar, recibió este bono del sector público y sector privado. Entonces también ampliamos el beneficio a mucha gente. Entonces mucha gente también me decía, mire, yo cada vez que escucho anuncios que usted hace u otros hacen en la televisión, como a mí no me llega nada, yo digo, otra mentira de los políticos. Pero esta vez me llegó a mí, directamente a la vena. Así que yo sé que esto es cierto. Entonces, yo creo que fue extraordinariamente positivo. Ahora, nuevas medidas, la verdad, lo decía yo, estamos permanentemente mirando si lo que hemos hecho hasta ahora ha sido suficiente o si hay que introducir nuevas medidas. Pero la primera tarea que tenemos ahora de mayor urgencia es gastarnos los 4.000 millones de dólares, porque es muchos recursos para muchos sectores. Y vamos a estar permanentemente, yo no descarto cualquier otro tipo de medidas, pero mi tarea en que estoy urgiendo a los sectores y al gobierno regionales es que esos 4.000 millones de dólares se empiecen a notar ya, en términos de generar nuevas obras, de más créditos, de apoyo a las pymes, de apoyo a las jefas de hogar, etcétera. Presidenta, hay una serie de personas que de alguna forma están anticipando, economistas sobre todo, que el invierno va a haber una alza en tema del desempleo, no solamente por lo estacional, sino que además porque efectivamente usted lo dijo, se va a sentir el impacto de la menor demanda en general. En ese sentido, lo que se hizo con los empresarios y los trabajadores fue contener de alguna forma el que no se produzcan más desempleo. Pero ¿qué se va a hacer para generar la posibilidad de tener empleos que se mantengan o que se creen para justamente absorber lo que se viene? Bueno, usted sabe que el plan de estímulo fiscal, yo decía, tiene 700 millones de dólares para inversión pública y justamente está pensado en iniciativas y la instrucción que han recibido, y eso digamos el gobierno, pero lo licita al sector privado que genera mano de obra. La instrucción que le dimos a los gobiernos regionales, a los sectores, es que los proyectos que tienen que caber dentro de estos recursos, esto sumado al presupuesto normal del año 2009, que fue extraordinariamente expansivo en obra pública y en vivienda y en todo lo que es infraestructura además, ¿no? Es decir, contamos con mucha plata. Yo menciono los 700 millones de dólares, pues la verdad que recordemos que si el presupuesto de la Nación para el 2009 tuvo un 5,6% de incremento, piense que el crecimiento de la economía se discute cuánto será, pero algunos dicen un poco más de 0 algo, otros dicen un poco menos. En cambio tenemos un presupuesto contracíclico de 5,6, pero en las áreas sociales es de 7,8% de incremento y en la área de inversión pública es de 8,7% de incremento. Entonces tenemos mucho dinero para obra pública, sea construcción de hospitales, de colegios, de carreteras, pero también en el plan de estímulo fiscal la instrucción fue todo tipo de proyectos que genere mucha mano de obra. Entonces ahí hay desde conservación de caminos, desde pavimentos participativos, obviamente mucha vivienda, en fin. Entonces yo le diría, ahí hay un aporte importante que genera empleo.
Pero yo lo decía, el gobierno no es quien genera mayor empleo, y por eso que hemos dado y buscado también todo tipo de medidas de apoyar al sector privado en términos de, por un lado, premiar a aquellos que se la jueguen, y perdone que le diga así porque me lo han dicho algunos, no se preocupe, yo voy a hacer todo mi esfuerzo por capear el temporal y lograr no despedir a nadie. Pero sabemos que hay gente que puede ser despedida. Sabemos que yo lo he dicho siempre, el invierno va a ser duro. No solo por lo que es propio del invierno y que llegan las gripes y que lo estacional del empleo, sino además porque obviamente el impacto no se va a recuperar. Y porque además, cuando nosotros hemos visto lo que ha sucedido históricamente en otras crisis y en otras partes del mundo, es que muchas veces la economía se recupera, pero el desempleo se demora más en recuperar, ¿no? Y por eso es que estamos tomando todo tipo de medidas, y por eso que mejoramos el seguro de cesantía, le ampliamos los tiempos, le mejoramos los montos, y en aquellos casos en que el seguro de cesantía se utilice para, digamos, las personas puedan mantener su vínculo laboral, aun cuando no estén, llamémosle, trabajando en su actividad, mantienen el vínculo laboral, reciben el seguro de cesantía, más una parte del empleador, se mantienen el tiempo el mismo monto y se capacitan de manera de o reconvertirse si fuera un área en que no hay posibilidades futuras, o de mejorar la calificación. Entonces yo le diría que en eso estamos, pero la otra gran tarea para que la economía siga funcionando y es que tengamos los suficientes créditos, porque hay empresarios cuyo problema ha sido que no han logrado tener los créditos necesarios. Por eso nosotros ampliamos. El FOGAPE era históricamente solo para los pequeños, pero nosotros ampliamos, y entre la suma directa para los pymes como para el Banco Estado vamos a llegar a 6.000 millones de pesos de posibilidad de crédito. Entonces estamos también ampliando a los medianos, ¿no? Y mucho apoyo a los pequeños porque son quienes generan el 80% de la mano de obra. Entonces yo le diría, estamos abriendo un menú de alternativas muy distintas, llamando al sector privado a que nos acompañe en esto, llamando a los trabajadores a que también nos acompañen en esto, pero también estando encima día a día para que si hay nuevas necesidades buscaremos las medidas necesarias. Presidenta, no puedo dejar de preguntarle por un tema que también salió a la luz ayer por varios motivos. Son dos preguntas en una. El tema del Transantiago. Ayer se conoció la decisión de un juez civil de acceder a interrogarla a usted en una demanda colectiva presentada por cerca de 1.700 personas para preguntarle por la implementación del Transantiago. Quiero saber primero qué le parece esa situación de que usted tenga que declarar en una causa que es más bien colectiva, que es más bien ciudadana por el Transantiago. Y lo segundo, la propuesta que hizo la Coalición por el Cambio respecto de lograr un financiamiento permanente para el Transantiago. ¿Qué le parece eso en el papel? Porque el ministro Cortázar hasta ahora lo ha calificado como un avance. A mí me parece que voy a lo segundo primero, sí, porque llevamos más de 2 años y tanto discutiendo en el Parlamento sobre el Transantiago, y más allá del Transantiago, a propósito del Transantiago, yo llegué a la convicción muy profunda, y estudiando lo que eran los sistemas de transporte en las grandes capitales del mundo, que no hay país en que no tenga subsidiado el transporte en las grandes ciudades. Es decir, el costo del transporte, sobre todo en los par de años anteriores, con los altísimos precios del petróleo, en fin, iban en incremento, y la gente más vulnerable, la gente más sencilla, que es la que usa el transporte público, no puede asumir ese costo. Por tanto, era indispensable, más allá del Transantiago, yo quiero ser muy clara en esto, era necesario un subsidio al transporte público. Por eso envié el proyecto subsidio al transporte público para todo el país, que además en algunas regiones es muy trascendental, ¿no? Porque los costos son altísimos. Entonces me parece muy bueno que haya una propuesta de hacerse cargo no del Transantiago, sino del transporte público en general en el país, que incluye naturalmente el Transantiago. Y espero que veamos la luz, porque hace rato que estamos escuchando propuestas y creo que ya tenemos que sacar esto adelante. Son demasiado tiempo el cual hemos estado discutiendo, y la gente merece un sistema mejor. Yo dije de un comienzo, porque es mi actitud, mi manera. Yo soy la Presidenta de la República y me siento, y ha sido mi actitud frente a cualquier cosa que creo que valga la pena hacerlo, es si yo reconocí ante el país que había situaciones que habían afectado muy fuertemente la cotidianidad y la calidad de vida de los santiaguinos.
y por eso pedí excusas. Hay gente que criticó mucho. Pues yo creo que un gobernante, un dirigente político, tiene que dar la cara frente a los temas. Y yo di la cara en su momento y lo continuaré haciendo cada vez que crea que eso es lo necesario, ¿no? Y eso implica hablar la verdad con el país. Ahora, yo no voy a hablar del tema concreto, hay instituciones, eso está en tribunales, pero obviamente, pero como cualquier ciudadana, ¿no? Si la justicia define que quiere conocer una declaración mía, yo acataré lo que corresponda. Presidenta, déjeme hacerle una pregunta que estoy segura que a usted le tiene que pasar, porque usted no es un personaje distinto a todo el resto de los ciudadanos. No. Tiene un cargo más importante, por cierto, que muchos otros, pero usted, ¿hay algo que cuando se mire al espejo diga, me reprocho no haber alcanzado a hacerlo? Me indigna que en esta área específica donde tenía tantas ganas, o no lo hicimos bien, o no vamos a alcanzar a hacerlo. Lamentablemente sí, pues, pero le voy a decir por qué. Porque hay una cosa de la burocracia, y no me estoy refiriendo a desidia, a ineficiencia, me estoy refiriendo, voy a dar un solo ejemplo. La ley del MOP, o sea, el MOP para poder hacer las cosas tiene una ley que define una estructura de desarrollo de un proyecto que, francamente, para mí es muy poco comprensible. Y lo digo por el ejemplo con los estadios que hicimos para el Mundial Femenino. Ahí nosotros, como el MOP era mandatado, no tenía que seguir todo el procedimiento de la ley del MOP. Entonces pudimos hacer lo que se llama llave en mano, es decir, licitar diseño, ingeniería y ejecución, todo junto.